Esto se lo cuentas a cualquiera que no sabe nada, le dices, mira, hubo un accidente, se podía haber evitado y haber previsto porque era un vagón que ya estaba en malas condiciones, no se había invertido bastante en seguridad en la línea 1. A alguien que viene ahora de otro planeta, ¿vale? O de otro país, que no sabe nada de esto, le explicas. Y a los técnicos, cuando tenían que ir a declarar, hubo una empresa, no de abogados, una empresa de consultores, es decir, una empresa de comunicación, que les dijo que tenían que mantenerse y ceñirse todos a la misma versión. Y a ver qué te dicen, ¿no? Es que... Y esto salió publicado en El Mundo y nadie lo desmintió. Al final, lo que parece es que si no les gusta que nos contradigamos o no les gusta que no digamos lo que ustedes quieren oír, es que nos hemos puesto de acuerdo para decir algo, y no es así. Lo que es más grave y es especialmente duro es que la gerente repita de forma sistemática que no se preparó. Es decir, cuando hay un documento detrás que lo avala, ¿no? Yo tengo un equipo de dirección con el que desde luego durante este mes me he reunido muchísimas veces, pero para nada para hacer una estrategia de cara a esta comisión. Nosotros quisimos ver el contrato que esa empresa consultora, HM Sanchis, tenía con FGV. No hay ningún tipo de concurso público, no hay publicidad y que además se cobran cantidades desorbitadas pero que se fraccionan para colarlo como contratos menores. Bueno, pues nosotros entendemos que ahí puede haber delitos contra la administración pública, desde tráfico de influencias a prevaricación, y lo vamos a llevar a la juez que ya está investigando, a Marisa Gracia, ¿no? Buenos días, agente. Pues aquí tenemos la denuncia presentada y vamos a ver el juzgado de instrucción número 8, que ya está investigando a Marisa Gracia, si consigue más información sobre este tema. De acuerdo, a ver. Dejo alguna copia por si así, una para mí y el resto. Bueno, pues está la preparación de ruedas de prensa, contenidos del 25 aniversario, el plan de comunicación de AVE, que no sé mucho qué tiene que ver con FGV. Esto justo coincide, estos 90.000, 37.500 y 52.500 coinciden justo con el accidente que es en el 2006, ¿no? Y todos son cuantías de 6.000... Bueno, esto es una de esas sangrantes, ¿no? Cuestiones relativas al 5º aniversario del accidente del 3 de julio de 2006. Además, cuestiones relativas, ¿no? Les pagábamos 6.000 euros para que comunicaran la versión del gobierno respecto del aniversario del accidente del metro y contrarrestar, obviamente, las reivindicaciones de las víctimas, ¿no? Esto es lo único que nos queda en este momento vivo en la vía judicial. También es cierto que es muy colateral, porque tiene que ver con una consultora que, además de hacer otras muchas cosas, asesoró y determinó las declaraciones de los técnicos, ¿no? Entonces es muy tangencial, muy colateral, pero sí que es cierto que a Al Capone no se le pilló por mafioso, ¿verdad? Se le pilló por fraude fiscal, y en este caso, pues aunque sea por la contratación, a mi juicio, fraudulenta de esta empresa, pues hombre, siempre estaría bien que siguiera adelante, ¿no? Y que por lo menos por algo tengan que pagar, ¿no?